dice la palabra, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hoy quiero que veamos algunos pasajes. Voy a darle algunas citas y vamos a leerlos para luego poder comprender qué quiere hablar el Señor a nuestras vidas, en nuestros corazones. Estamos este mes dedicándole un tiempo a la enseñanza que tiene que ver con aquellas corrientes religiosas y sectarias que el hombre mismo, sin haberlas sometido al escrutinio de la palabra y al escrutinio de la guianza del Espíritu Santo y a la multitud de consejeros en la cual se halla la sabiduría, ha agarrado y ha torcido, y con ello pues se ha llevado a muchos en banda. La palabra de Dios es clara y dice que toda palabra conste en boca de 2 o 3 testigos. Toda profecía debe ser sometida a interpretación. Llámese sueño, llámese visión, llámese palabra que está siendo dada y expresada en el momento. Y a través de la historia ha existido el desacierto de que alguien recibe algo y tal vez tenía algo de un buen contenido, un buen propósito, pero aquel que recibe lo agarra, lo juzga, lo aprueba y lo ejecuta. Y entonces nacen corrientes de pensamiento que no tienen un verdadero fundamento en la palabra y que lo único que sirven es para desviarse y desviar a otros. Pero también tengo que decir que hay corrientes que simple y sencillamente no reconocen a Dios del todo. Y de eso se está poblando la tierra. Gente que no tomaron en cuenta a Dios. Gente que dice en su corazón, dice el necio, no hay Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. El pueblo de Israel no fue la excepción. Aquel pueblo escogido por Dios para ser llamado el pueblo de Dios, tantas veces desvió su corazón, tantas veces fue expuesto a juicio y castigo en esta tierra por haber dejado a su Dios. Y aún estando rodeado y sitiado en muchos momentos, aún viendo su ciudad completamente rodeada por caballos, por carros, por hombres de guerra, por carros de guerra, aún así, en muchos momentos dijeron, de todos modos, vamos a morir. ¿Sabe usted? Decían, de todos modos, vamos a morir. Comamos y bebamos, que de todos modos mañana moriremos, decían. Qué tremendo. Parece una contradicción, pero es la verdad. Usted puede leerlo en tantos momentos en la historia bíblica, pero uno de ellos puede leerlo en Isaías capítulo 22, todo del versículo 1 en adelante. El pueblo de Israel está sitiado, el pueblo de Israel se está cumpliendo la profecía, y el pueblo de Israel lo único que dice es, comamos y bebamos, porque mañana vamos a morir de todos modos.
Si el corazón estaba desviado a sus placeres, de todos modos iban a morir. Jesús también abordó esta corriente. Jesús también la abordó, y la abordó en una parábola, en la parábola del sembrador. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 14. 8:14. Dice Jesús, explicando la parábola del sembrador, dice: lo que cayó entre espinos, y esta es una de las terceras, son 4 semillas. Una que cae a la orilla del camino, otra que cae entre las piedras, la otra que cae entre espinos, la que cae en buena tierra. Esta es la tercera. Y la tercera dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Amado, hoy por hoy es difícil pensar que alguien no haya escuchado de Dios. ¿Sabe usted? Es difícil pensar que alguien no haya oído de Dios, aún hasta por la parte más negativa. Por ejemplo, como ahora en los medios es común, pues no se guardan. Un pastor o un hombre conocido como pastor comete un error, y son 2 momentos, y está en los medios y hablan de el pastor tal, el pastor cual, de la iglesia tal. De alguna forma, negativa, positiva, buena o mala, la gente escucha y se interesa y oye. No hay forma que hoy alguien alegue una total ignorancia de que existe un Dios. Aún las mismas corrientes que niegan la existencia de Dios hablan de Dios, diciendo: no hay Dios, no existe Dios, no existe tal ser supremo, no existe tal ser creador, no existe nada de lo que dicen existir es verdad. Todo lo someten a un criterio humano y aberrado. Y desde entonces Jesús está diciendo: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero luego yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres. ¿Por qué cosas? Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy por hoy, la mayor cantidad de gente alrededor del mundo se evoca para proveer para sus placeres, para sus deseos y para su propio yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Salomón en su sabiduría dijo, capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1. Si usted quiere anotar, si usted quiere buscar, lo hace. Yo nada más cito porque quiero ir rápidamente por esas citas. Dice Salomón en su enunciado en el libro del predicador en Eclesiastés, dice: dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría. Hablando del corazón, venga corazón, yo te voy a probar con alegría, dice. Y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Esa es la conclusión, después de haber, eso sí, expuesto su corazón a todo bien, a todo placer, al placer de las mujeres, al placer de las riquezas, al placer de hacer, porque Salomón fue uno de los que más hizo y derrochó en esta tierra. No se negó placer alguno. Obviamente, esto después de haber dejado a Dios. Esto después de no haber tomado en cuenta a Dios. Concluye, esto también era vanidad. En el capítulo 2, en el versículo 11, dice:
Miré yo luego, el mismo Salomón, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esto, amado, no es desde ahora. Lo que hoy queremos rescatar, y el maestro Jesús, que dicho sea de paso, les deja saludos, no está, hoy anda predicando en otra congregación donde le invitaron otro pastor amigo. El maestro se ha dedicado, le hemos pedido, haga un compendio, haga un estudio, realice una investigación de aquellas corrientes que hoy por hoy están en boga y que realmente están distrayendo la iglesia, que están afectando la iglesia, que se están introduciendo. La semana pasada, Dios a través de él nos exhortaba y nos hablaba, y la antepasada también nos ha estado hablando de esas corrientes que están afectando al mundo y cómo se están introduciendo también en la iglesia. Y cómo la iglesia a veces no se da cuenta que esta es una corriente, pero por eso hemos dedicado este mes para hablar de esas cosas que se introducen y que nosotros podríamos estar dándole cabida y dándole. Usted ha oído la historia del camello, ¿verdad? Usted la conoce muy bien, es vieja, es trillada. ¿La historia del camello? No. ¿Y su dueño? ¿Cómo que no? Está el camello y está el dueño en el desierto. Llega la noche en el desierto es muy fría. Pone su tienda el amo, se abriga del frío de la noche y se asoma a medianoche y ve a su camello ahí temblando. Ajá. Al ratito le dice: bueno, mi querido camello, como vos me cargas todo el día, yo te voy a dejar meter la jupita, ¿verdad? Mete la jupita en la tienda nada más para que no tenga frío. Pero el camello no metió solo la jupita. Ajá. Metió otro poquito de su cuello. Al rato metió una joroba. Después metió una patita. Después metió la otra. ¿Y quién cree que quedó adentro de la tienda? El camello. Y afuera el dueño. Hay cosas que se nos van anidando a nosotros de a poquito, amado. No es que nos llegan de tropel, es que se van calentando de a poquito y van introduciéndosenos y van metiéndosenos en la tienda, en nuestra vida, en nuestro hogar, en la crianza de nuestros amados hijos, en la forma que nosotros hacemos nuestra paternidad, la maternidad, en la forma en que vivimos. Y estas corrientes han estado a través de los años. Hoy por hoy podemos decir, se han documentado y alguien les puso un nombre y alguien escribió de ellas y realmente disertó de ellas, pero son corrientes que son tan antiguas, que han existido de siempre, que desde que el hombre está en la tierra. No se cansó Dios del hombre cuando dice que desde la tierra subía el hedor, ¿sí? En los tiempos de Noé subía el hedor a la presencia de Dios del pecado, porque el designio del corazón del hombre era hacer nada más lo malo, era pecar, y lo malo era haberse evocado simple y sencillamente a proveer para sí, a complacer su propia vida. Eso era, a eso estaba evocado. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? O sea, Dios nos hizo para sentir placer. Dios nos hizo, todo nuestro ser está creado para sentir el placer, pero un placer medido, un placer con centro, con propósito de Dios. Mas el hombre se evoca al placer y no a la complacencia de estar en la presencia de Dios, y es ahí cuando se desvían las cosas. El humanismo es aquella corriente que no reconoce a Dios en su vida. Es una corriente donde lo único que reconoce es la complacencia de sí mismo. Todo lo que me provoque placer está bien. Punto y aparte.
Es una corriente que no es desde ahora. En el siglo XIV, entre el siglo XIV y entre el siglo XVI, se documenta, se escribe, se diserta, pero esto lo estamos leyendo, por eso comienzo leyendo primeramente versículos de la palabra de Dios. Porque desde antes ya estaba en el corazón del hombre negar la existencia de Dios y dedicarse a sus propios placeres. Hechos capítulo 17, versículo 21, da un vistazo de esto. Está Pablo en Atenas, ahí en un lugar que se llama el Areópago, es un lugar de disertación. Los llevan ahí los atenienses porque querían escuchar acerca de ese Dios que hablaba Pablo. Pero lo que quiero extraer de aquí es una aclaración que hace la palabra respecto a estas personas. Respecto a los atenienses, dice capítulo 17, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, algo que les llenara el oído, algo nuevo para experimentar, algo nuevo para probar, algo nuevo para hacer. Y usted ve, hoy por hoy esa corriente todavía existe. La gente sale una nueva corriente de pensamiento y va a probarla, a ver qué sale. Sale una nueva idea de convivencia y va a probarla, a ver qué sigue. Sale una nueva propuesta de vida y va a probarla, a ver qué sigue. Sale tecnología nueva y quiere probarla. Se amontonan filas porque tienen que probar lo nuevo que salió. Porque todo es satisfacer su ser interior de alguna forma que simple y sencillamente justifique sus desaciertos. 2 versos más. Eclesiastés otra vez, 11:9. Salomón le dice a los jóvenes, verso muy conocido entre los jóvenes, justificación para muchos. Está en la Biblia, hay que hacerlo, dice. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer, dice, tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero hay un punto y una coma y la idea termina. ¿Qué dice? Léalo conmigo, dice la última parte. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, el hombre puede y tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida. Todos tenemos esa bendita libertad. Podemos justificarla como sea. Pero sepa que sobre todas estas cosas vendrá un tiempo de juicio, vendrá un tiempo de juzgamiento, punto y aparte. Y en ese tiempo no es un tiempo donde usted pueda resarcir o corregirse o arrepentirse. Ese tiempo de juzgamiento ya usted y yo no tenemos el control. Simple y sencillamente ya hemos perdido completo control de nuestras vidas. En ese momento de juzgamiento es cuando estemos ante la presencia de Dios y Dios dirá que si nuestras obras y nuestro vivir fue un vivir conforme a su voluntad o conforme a los placeres de nuestra carne. Lo cierto es que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que se nos antoje. El hombre puede hacer lo que quiera, ¿sí o no? Esa es la verdad. Pero no quiere decir que esa realidad no vaya a ser expuesta ante Dios un día. Y es parte de lo que la iglesia debe estar consciente, de lo que nuestros jóvenes, nuestros niños, los padres que educan niños, que educan jóvenes, debemos estar conscientes.
El libre albedrío para que el hombre haga lo que quiera es una realidad, pero de todas estas cosas te juzgará Dios. Y es lo que yo quisiera extraer en esta mañana de esto. ¿Por qué la iglesia se ve expuesta realmente a una corriente de pensamiento como esta y está teniendo tanto éxito? No la iglesia, la corriente de pensamiento. ¿Por qué de repente nosotros como iglesia estamos muchas veces nada más pensando en nuestra conveniencia y en nada más? Tratando de llenar nuestro vacío o nuestro ser interior con cosas pasajeras, superfluas, y no le estamos nosotros poniendo al Señor nuestras vidas. ¿Tantas veces nos pasa eso como iglesia? Bueno, simple y sencillamente esta corriente se ha venido introduciendo de a suavecito, despacito, ocupando nuestra cabaña, ocupando nuestras vidas. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pastor, entonces ¿qué? Uno no se puede dar un gustito, uno no puede. La palabra de Dios dice esto claramente. ¿Qué dice? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo debo aprender a tener la capacidad de discernir qué son cosas que me edifican y qué son cosas que no me edifican. O sea, qué son cosas que me construyen, que aportan para mi diario vivir. Sí, cada uno de nosotros tenemos derecho de poder disfrutar de esta creación, del recurso que Dios le da, irse con su familia de paseo, irse y disfrutar mesuradamente de lo que Dios ha puesto bajo su administración. Todo eso es parte de lo que usted tiene libertad, pero usted también recuerda mientras que disfruta: todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo, ¿qué dice? Me conviene. Todo me es lícito, mas yo, ¿qué dice? No me dejaré dominar de ninguna cosa. Todo aquello que esté tomando por encima de su propia voluntad el control, amado, hay que revisarlo, hay que escudriñarlo. No vaya a ser que se está introduciendo en su vida las ganas de nada más. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, yo. Cuando debería ser primero Él. Porque cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen a tu vida como una añadidura. Y la añadidura de Dios es más abundante de lo que usted ha pedido y esperado. Amén. La bendición de Jehová no entristece. La bendición de Jehová no añade tristeza consigo, sino que enriquece. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Yo quiero la bendición de Jehová en mi vida. Pero el humanismo es una corriente filosófica que invita a que el hombre pruebe, a que el hombre experimente sin tener conciencia de las consecuencias. Nada más disfrute. Disfrute, no importa, nada va a pasar. No hay Dios. No importa. Coma, beba, haga y deshaga. No hay Dios, no hay juicio, no hay consecuencias. Lo único que hay es disfrute. Esta clase de pensamiento se centra en la vida de hombres que no tenían en cuenta a Dios. Y simple y sencillamente es una corriente que tiene muchas otras raíces. Pero la palabra de Dios nos invita hoy a escudriñar todo, a retener lo bueno y a desechar lo malo, ¿cierto? El pensamiento humanista enfatiza la importancia en la persona. Es una manera sutil, encantadora y sofisticada de decir no hay Dios. El humanismo
invita primeramente a desechar todo lo teísta, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Otra de las cosas que hace el humanismo es que rechaza toda realidad de Dios, no solamente en el texto, sino también en la creación. Y la palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos a Dios en todo lo creado. El humanismo dice: no, producto de, es que eso es nada más. Es creación, es naturaleza. La naturaleza se creó a sí misma. La naturaleza habla de sí misma, no habla de nada, no habla de Dios. Todo aquello que no pase por un examen de evidencia científica, donde la evidencia científica lo que busca es pruebas de aquello que quieren hacer reconocer como existente. Si no pasa por eso, bueno, Dios no se ve, no se toca, no se prueba, no se palpa, no hay forma de probar, no existe. Es la forma de pensar del humanismo. Por lo tanto, no existe Dios. Y si no existe Dios, termina diciendo en un resumen de lo que todo esto dice: si no existe Dios, si no existe principios, si no existe una moral divina, si no existe una forma de vida y de conducta, pues yo soy el que rijo la moral, yo soy el que rijo la conducta, y simple y sencillamente yo estoy para mí, el resto no importa. ¿Qué dice? Búsquese por favor Jeremías 17, capítulo 9. 17:9 es un pasaje muy conocido. Cuando usted lo vea, mira, aquí es donde estaba. Sí, ahí en Jeremías se encuentra. ¿Qué dice? Yo creo que una gran mayoría de la iglesia se lo sabe. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Óigame, es fácil, nosotros mismos nos engañamos muchas veces. Nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, porque justificamos nuestras decisiones sin tomar el parámetro de la voluntad de Dios en nuestras vidas, sin tomar el parámetro de vida que nos dio Dios en su palabra. Y decimos: bueno, yo no le estoy haciendo mal a nadie, esto es para mí, lo practico para mí, lo hago para mí, lo tomo para mí, y punto. Vaya, hermano, no vaya a ser, tengamos cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos probando cucharaditas de humanismo, donde si no me ven, si no me conocen, si no me oyen, y si no le estoy haciendo mal a nadie, está bien, quiero probarlo. Lo practico. Póngale el nombre que quiera. Yo le doy nada más el estándar. Si no me ven, si no me oyen, si no me conocen, si no le hago mal a nadie, está bien. ¿Cómo que no me ven? ¿No es que los ojos de Jehová estaban sobre los fieles de la tierra? Amén. Una vez más, ¿los ojos de Jehová sobre quién están? Entonces, ¿cómo que no me ven? ¿Cómo que no me oyen? ¿No es la presencia de Dios omnipresente? ¿No está Dios en todo lado? ¿Cómo que no me conocen? Dice que Él acampa alrededor de los que le temen. Dice que Él envía su ángel delante de ti, amado. Dice que hay un ángel cuidándote día y noche por el amor a Cristo. ¿Cómo que no te conocen? Eres conocido por tu nombre en el cielo. Eres conocido por tus caminar en el cielo. Eres conocido
hasta los cabellos de tu cabeza cuenta el Señor. Y como que no somos conocidos. Yo no quiero renunciar a eso. Yo no quiero renunciar a eso. Yo no quiero renunciar a la compañía de Dios en todo momento y en todo lugar. Ni aun cuando manejo a 120, no quiero que Dios se apegue. ¿Ah? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo reconocerá? ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia para combatir esto que es una corriente tan sutil? ¿Qué podemos hacer, iglesia, para combatir esta corriente que nos invita? Oiga, en estos días se escuchaba en la radio a un hombre que decía, en el siglo XVII, en el siglo XVIII y aún parte del siglo XIX, o sea, el siglo pasado, los lugares que más se llenaban, los lugares donde más había personas, eran los lugares de reunión, los templos, ¿sí? Eran los centros masivos de población y concentración de personas. Porque ahí estaba su saciedad, porque ahí encontraban su paz, ahí encontraban su bienestar, ahí encontraban lo que estaban buscando. Amado, yo le pregunto, ¿dónde se encuentran hoy los centros de congregación más grandes? ¿Cuáles son los edificios más grandes que ahora se construyen? Y los lugares que más convocan gente. ¿No son los moles, las tiendas por departamentos? ¿Sí? ¿No son los estadios? ¿Ah? Vale solamente ver las edificaciones que hay y la forma en que se llenan. ¿Ah? Es sorprendente. Porque hay una corriente de consumismo, ¿sí o no? Una corriente de consumismo tremenda, y el consumismo no es otra cosa que el deseo de llenar algo en el corazón, y tengo algo y quiero algo más, y lo único que busco es el complacerme a mí mismo, el saciarme a mí mismo, y me doy cuenta que nunca se acaba, es un vacío, es un barril sin fondo, es un hueco tremendo, nunca se llena. Siempre quiero más, siempre quiero más. ¿Cómo podemos nosotros comenzar realmente a cuidar de que en nuestras vidas no esté creciendo con sutileza esa corriente? Bueno, yo quiero llevarlo un momento. Vaya un momento primero a Romanos 8:7. Romanos 8:7 nos recuerda de una forma diferente. Efesios capítulo 6, en estos días atrás lo enseñamos. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Y entonces es muy fácil también olvidarse que hay otra clase de lucha. Porque elevo la lucha a una situación espiritual, y la hay. Lo vimos, lo sustentamos, la hay. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes de maldad. Sí, ahí está. Pero también hay una lucha que yo libero y está más cerca de la que yo me imagino. Dice Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuídate de la que duerme a tu lado. Así que, Eduardo, a partir de hoy, hermano, cuídese, porque Evelyn es cosa peligrosa. No es eso lo que está diciendo la palabra, ¿verdad que no? ¿De quién está hablando? Está hablando de la carne. Está hablando de su propio yo, de su naturaleza. Cuídate de la que duerme, que está salvado entonces el que no tiene esposa, el que no tiene mujer, el que no tiene esposo.
que no tiene marido está salvado. ¿Ah? No tiene nada que cuidarse. Pues no es de eso de lo que habla la palabra. Está hablando de su propio yo, de su propia naturaleza. Cuídese de la que duerme a su lado. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Amados, si hay una lucha de la cual yo debo estar consciente, si hay algo de lo que yo debo estar es atento siempre, es de esta naturaleza. ¿Ah? Es de esta naturaleza, porque esta naturaleza me doy cuenta, como Pablo dice, yo encuentro una ley en mis miembros que queriendo hacer lo bueno, dice, no lo hago. Queriendo y debiendo, no lo hago, porque simple y sencillamente esta naturaleza está viciada de pecado. Por lo tanto, yo debo estarla continuamente sometiendo. Eso es lo primero que yo debo comenzar a estar consciente, que la lucha, si bien es cierto, también hay aquí, hay una lucha aquí muy cerca de mí, para que yo pueda entonces comenzar a hacerle frente a estas corrientes que se manifiestan tan fácilmente en nuestras vidas, esta corriente del yoísmo, del humanismo. Lo que primero tengo que estar consciente es que yo soy mi primer adversario, los designios que se manifiestan en mí. Lo segundo que yo debo llevar a mi corazón está en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Vaya conmigo ahí, 4:12 de Hebreos. La palabra de Dios que dice, es viva y eficaz. ¿Cómo es ella? Viva y eficaz. Leámosla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si los designios en mi vida, los designios de mi carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, pues yo tengo que hacer habitar y hacer morar en mi vida algo más grande que mis propios designios, algo más grande que mi propio yo. Yo tengo que hacer habitar en mi vida, para combatir estas corrientes, yo tengo que hacer habitar la palabra de Dios en mí. La palabra de Dios dice, Colosenses 3:16, que dice, more, habite la palabra de Dios en vuestros corazones abundantemente, ¿sí o no? Yo tengo que hacer que esta palabra, que es la que es capaz de penetrar, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, dice, el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne qué cosa, los pensamientos y las intenciones de tu corazón. De manera que Dios, no tiene usted la palabra en su boca y Dios ya la sabe. Y si en la palabra de Cristo habita en nuestros corazones en abundancia, pues esta va a salir como un rayo y va a toparse contra ese designio de su carnalidad, contra ese deseo incontrolable de complacer nada más su vida y no pensar en Dios. Y entonces esta viene y se topa contra esa contradicción y le pone su frente de batalla. Por eso es que necesitamos nosotros hacer que la palabra, que es viva y eficaz, viva y mora en abundancia en nuestros corazones. No es necedad. Lea la palabra, no es necedad. Hay propósito. Hay propósito. Cuando uno se va a evocar a hacer algo indebido, que contradice la presencia de Dios, que lo invita a uno a pecar inclusive, si la palabra de Dios mora en usted, estoy seguro que antes de hacerlo, ¡pum!, algo sale. Después de ahí usted decide. Dios no manipula. Dios le ofrece la puerta. No hay tentación que no traiga consigo, ¿qué dice? No hay tentación que no traiga consigo la salida. O sea, Dios te pone la salida. Dios nos pone la salida siempre. Que nosotros queremos ignorarlas tantas veces es posible, pero que la salida está ahí.
La palabra debe habitar. Y lo último, porque solamente para no saturarle de tantas cosas, lo enseña Pablo. Lo enseña Pablo. Y a mí me gusta esto que dice Pablo mucho, mucho. Porque atiende directamente esa naturaleza en mi vida, esos deseos, esos designios, esas ganas de pensar solo en mí. Y lo dice Pablo en Filipenses 4:11. Vaya conmigo ahí a la Biblia, 4:11. Está Pablo hablándole a la gente de Filipo. Hoy nos habla el Señor a nosotros. Dice: no lo digo porque tenga escasez. Subraye lo siguiente. Dice: no lo digo porque tenga escasez. Dice: pues he aprendido. ¿Qué cosa? Pues he aprendido a contentarme. De manera que esto no es una cosa que le sale a uno de forma natural. Ajá. ¿Sí? Esto hay que aprenderlo. Esto hay que aprenderlo. Esto no se nos da así, como que, wow. Hay que aprenderlo. Pues he aprendido a contentarme. Oiga, mi amado, yo enseño esto. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme. Sí. Una cosa es estar contento y otra cosa es estar conforme. El conformista le va y le viene, no quiere nada, no le importa nada. Ahí vive en el mismo charco de siempre, en la misma condición, y su desgracia es esa indiferencia de algo mejor. Pero nosotros debemos aprender a contentarnos. Es lo que debemos aprender. Si yo estoy en una situación X, yo estoy en una necesidad, yo quiero algo mejor para los míos. ¿Cuántos quieren algo mejor para los suyos? Claro, usted quiere algo mejor para sus hijos, usted quiere algo mejor para su esposa, para su esposo, para su propia vida, para su familia. Usted quiere algo mejor, no tiene nada de malo eso. Lo que sí debe ponerle es el espíritu de contentamiento. Usted está en esta situación, decide no conformarse, pero no va a empezar una vida de queja, y una vida de repugnancia, que todo le cae mal por la situación que vive. No, aprenda lo que dice Pablo. Yo he aprendido a contentarme, y es que hay que aprenderlo, mi amado, porque no se nos da natural. Hay que aprender a contentarse. Yo estoy en esta situación, pero estoy contento, estoy agradecido. Dios me tiene sobre mis pies y yo sé que todo lo voy a poder. Pero primero, yo debo aprender a contentarme, no a conformarme. Y dice Pablo: yo he aprendido a contentarme. El parámetro, ¿cuál es? Cualquiera sea mi situación. ¿Cuál es tu situación ahorita? ¿Cuál es su situación? Bueno, a esa situación usted póngale contentamiento. Dígale que está al lado, ¿sabe qué? Póngale contentamiento. No le ponga conformidad, póngale contentamiento. Sí, deleítese. Póngale contentamiento. Porque si no, va a estar en esa situación y la cosa va a ser peor. Si va a estarse quejando, y usted lo que va a transmitir es queja, lo que va a transmitir es desánimo, lo que va a transmitir es odio, rencor, miseria. Cuando usted no se contenta, usted no se alegra, no agradece a Dios por la situación que tiene, no aprende. Dice: he aprendido a contentarme. Ahora Pablo dice en el 12, dice: sé vivir. Vea lo que enseña este concepto de Pablo. Vea lo que enseña: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque si hay algo que hace el contentamiento, es que te capacita o para vivir humildemente o para vivir en abundancia. Y Dios no tiene problema de llevarlo de la humildad a la abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no tiene problema en eso. El problema lo tenemos nosotros. Pero el propósito de Dios es llevarlo
y pasarlo por un proceso, si usted se deja, llevarlo de la humildad a la abundancia. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación, y aprendió a vivir humildemente y a tener abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo importante es estar capacitado. Y entonces sí, Pablo saca aquella arma que todo mundo se sabe. Es un arma así pero grandísima. ¿Qué va a ser la de Goliat? ¿Cuál es el pasaje que sigue? Uy, pero que si no sabemos ese, ¿verdad? Ese sí lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nos hinchamos el pecho y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y estamos en cualquier situación y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes tiene que haber pasado el proceso de aprender a vivir humildemente y administrar también abundancia. Ha debido de pasar por el proceso de aprender a vivir en la escasez y también administrarlo mucho. Ha debido de pasar por el proceso de Dios, cualquiera que sea la situación. Ha debido pasar el proceso de no conformarse, pero estar contento. Amén. Entonces tiene toda la boca y se la puede llenar para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de eso es un dicho, es un estribillo. Punto. Cuando yo entonces llevo esto a mi corazón, yo me doy cuenta, mi amado, que mi carne, mi naturaleza, mi humanidad se comienza a sujetar. Se comienza a sujetar. Y esa sujeción me lleva a confiar plenamente en Dios. 2 versos más. Salmos 16:11. Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Dónde hay plenitud de gozo, amado? ¿Dónde hay plenitud de gozo? ¿Dónde usted se siente completo de manera que no le hace falta nada más que Dios? ¿Dónde usted se siente pleno? Donde no tiene que andar buscando la complacencia en este mundo y viendo a ver cómo se complace a sí mismo. ¿Dónde está la plenitud de gozo? Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si hay una corriente de humanismo tomando el control en nuestras vidas, es porque no estamos realmente habitando en su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Y dice que hay a su diestra y dice a su diestra hay delicias. ¿Para cuánto? Para un rato. Para siempre. A su diestra hay delicias para siempre. Y el último pasaje que quiero leerles en esta mañana está en Efesios 1:18. Usted, le recomiendo leer desde el 15. Saque tiempito y lee desde el 1:15. Riquísimo, por favor, le va a edificar más. Pero este pasaje también, me llama la atención porque el 16:11 de Salmo decía, me mostrará la senda de la vida. O sea, hay algo que el Señor quiere mostrarte a ti. Hay algo que Dios quiere revelarte a ti. Que trasciende, mi amado, a lo terrenal, que trasciende a lo temporal, que trasciende a lo finito. Hay algo que Dios quiere mostrarle. Dios le quiere mostrar la senda de la vida, y en Él no hay muerte, ¿cierto? La vida en Él es desde aquí hasta aquí y sin fin. Dios quiere mostrarte ese infinito. Dios quiere hablarte de esa senda de la vida y quiere mostrarte su plenitud, su gozo, su abundancia, su bienestar. El Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay algo que se nos tiene que alumbrar, hay algo que se nos tiene que encender a nosotros, hay algo que el Señor desea que usted y yo veamos y entendamos. De lo contrario, estaremos viviendo esta vida tan sin sabor, tan
pasca, tan con poco deleite, que lo único que voy a tener es una tendencia de ver que con qué me lo lleno, cuando Dios tiene plenitud de gozo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. Para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay herencia, hay bendición, hay riqueza, hay plenitud de gozo. Hay, amado, en el Señor lo que su pueblo y su creación necesita para tener saciedad en su vida. Pero necesitamos nosotros permitirle a Él que nos revele, que nos alumbre los ojos del entendimiento, que esto es una temporalidad. No hay nada en esta vida que pueda llenarte como Él lo puede hacer. No hay nada en esta vida que dure tanto como para que usted tenga saciedad y plenitud de gozo el resto de sus vidas. No hay nada en esta vida. Todo lo que en esta tierra se produce es momentáneo, es temporal, pero lo que viene de Dios es eterno. Amén. Y a eso es lo que yo quiero invitarles. Que lo abracen, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Pablo dice, una vez más, cito el pasaje que ya leímos: he aprendido a contentarme. ¿De dónde venía el gozo de Pablo? ¿De dónde venía el contentamiento? Venía del Señor. ¿Amén? ¿De dónde había aprendido él a tener, a complacerse en la escasez y en la abundancia? ¿De dónde? Venía del Señor. Hay herencia de riquezas en la gloria de Dios para los santos. Hay herencia de riquezas en la gloria de Dios para los santos, pero es cuestión de que usted y yo podamos detenernos, y si hay alguien a que darle un espacio para que se caliente con nosotros en la tienda, es al Padre. Amén. No al camello. Hay que sacar el camello y dejar que el Padre entre a nuestra tienda y que se caliente con nosotros. Yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y me quedaré con él y cenaré con él. ¿Sabe? Cierro con esto. Hay algo que yo siempre comparto a la gente. ¿Sabe? Sabemos que es Dios quien llama, oímos la voz de Dios, identificamos su llamado, sabemos que es su toque, pero Dios no sirve ninguna clase de manjar desde afuera. Dice que Él sirve el manjar si yo le abro las puertas de mi corazón. Entonces yo entraré a Él y me quedaré con Él y cenaré con Él. Manjares hay en la presencia de Dios si yo le abro las puertas de mi vida. De lo contrario, seguirá siendo Dios, pero afuera de la puerta. ¿Dónde quieres vivir la plenitud de Dios? La única forma de vivirla es si le abres la puerta de su corazón. Pastor, yo ya me arrepentí. Bueno, ábrele la puerta a palabras como estas. Ábrele la puerta a la revelación que hay en ella. Ábrele la puerta al deseo de vivir bajo sus preceptos y sus principios, y verás que estarás delante de un manjar que se sirve a diario. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres verdadero, que tú cumples tu palabra, que nunca has dejado caer una sola de ellas, y que tú honras a los que te honran, Señor. Padre, en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oro para que esta palabra haya cabida, que no sea como aquella que cayó entre espinos o entre piedras o a la orilla del camino, sino que sea una palabra que cae en buena tierra, que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Sé que esta es una iglesia prudente, atenta. Oh Dios, una iglesia, Señor, temerosa de ti, y que día a día se apercibe para conocer, para disfrutar, para tener más de ti en su vida. Padre, gracias. Yo bendigo al pueblo que con atención, Señor, guarda el consejo y lo lleva al corazón para ponerlo por obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén.